Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a la charla que tiene que ver con la historia de nuestro país y en este preciso instante con respecto al proceso de la última dictadura militar. Acá con Leo representando a la agrupación Nueva 1 por el Gloso Estudiantil y por el Centro de Estudiantes. Estamos moderando la charla y queremos darle las gracias a Susana y Ángeles, quienes van a estar a cargo de la disertación. Así que bueno, Leo. Ahí está. Perfecto, voy admitiendo, por eso tardé un poquitito, pero bueno, nuevamente el placer de saludarlos, el placer de saludarlas. Como les venía diciendo, hoy estarán disertando desde el área de educación del espacio para la memoria, ¿sí? El tema que nos convoca hoy será historia y presente del espacio para la memoria, del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Club Atlético, ¿sí? Tengamos en cuenta, bueno, que los espacios para la memoria son aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, y tras ser recuperados están destinados a la transmisión de la memoria, de la educación y la promoción de los derechos humanos. Y a partir de esta ponencia lo que se va a estar realizando es un recorrido histórico, pero bueno, no me quiero adelantar más porque por algo tenemos a las invitadas del día de hoy, que es un placer, un honor, así que bueno, ahora directamente le cedo la palabra, así comenzamos con el encuentro que nos convoca. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y lamentablemente siempre decimos que esa circunstancia de la pandemia nos impide recibirlos en el espacio. Esperemos que haya oportunidad de que puedan llegar en algún momento, que podamos conocernos personalmente. Nosotros siempre empezamos esta charla preguntando si tienen ganas de contarnos, si conocen algún espacio de memoria. Bueno, en el transcurso de esta charla vamos a ir sabiendo eso. Nosotros somos del espacio, como bien nos presentó Leo, somos del espacio para la memoria Club Atlético, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. Particularmente nosotras dos somos del área de educación, pero el proyecto tiene, digamos, tiene muchos compañeros más que formamos el equipo de trabajo. Somos aproximadamente 16 personas. Ahora, a medida que vaya transcurriendo la charla, vamos a poder ver imágenes de cómo es el ex centro clandestino, que hoy es una excavación arqueológica, porque eso le vamos a ir relatando, ¿no? Está debajo de la autopista 25 de Mayo y en el barrio de San Telmo. Bueno, sin más preámbulos, si te parece, Angie, ¿empezamos con las imágenes? Dale, genial. Voy a compartir pantalla. Acá. Bien, si en algún momento no se llega a ver bien o no se escucha bien, nos van avisando, porque a veces una queda hablando sola, no se entera que internet nos abandonó, así que nos vamos diciendo cualquier cosa. Bueno, nuestra idea, como bien nos presentaron, y desde ya agradecer la invitación, es contarles sobre lo que fue este centro clandestino y sobre el actual espacio para la memoria. Y para empezar, si bien hay estudiantes de muchas carreras y también estudiantes de muchas edades, siempre nos parece importante situarnos cuando transcurrió nuestra última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y como se puede ver a través de esta imagen, se dio en un contexto donde la dictadura argentina no fue un hecho aislado, sino que se dio en conjunto con dictaduras con otros países de América del Sur.
Y esta coordinación, que hoy la conocemos como Operación Cóndor o Plan Cóndor, estuvo planificada desde Estados Unidos a partir de la doctrina de seguridad nacional, esta intención de Estados Unidos de llevar políticas al exterior, sobre todo hacia América del Sur, para frenar esas avanzadas militantes, esas avanzadas de ideas de izquierda, y frenar, según sus propias palabras, el comunismo en la región. Entonces estas dictaduras estuvieron interrelacionadas, estuvieron conectadas, funcionaron de manera conjunta, es decir que si alguna persona de alguno de estos países donde había dictadura emigraba, se iba refugiada a algún otro país donde también había dictadura, también era perseguida esa persona. Esto es sumamente importante para darnos una idea, muchas veces nos pasa sobre todo con los más jóvenes, de cómo era todo el clima en la región, no solo en lo que era Argentina. Y esta última dictadura en nuestro país, lo que instauró, o el dispositivo particular que instauró, tiene que ver con los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Hubo ensayos previos a esta última dictadura en relación a este dispositivo, y lo que sabemos hasta el día de hoy, o lo que se calcula, es que en el país hubo instalados más de 800 centros clandestinos de detención. Cada uno de estos puntitos rojos que vemos en el mapa es un lugar que fue denunciado, un lugar que pudo ser identificado, y decimos lo que sabemos hasta ahora porque es una información que todo el tiempo se va actualizando. Incluso sin ir más lejos, el año pasado la justicia logró corroborar 2 lugares en Ciudad de Buenos Aires que también funcionaron como centros clandestinos, es decir, es una información en construcción permanente, estas que brindamos nosotras y que brindan desde todos los espacios. Y en particular en la ciudad de Buenos Aires, que como bien dijo Susana, es donde queda ubicado el Espacio para la Memoria Club Atlético, se calcula que hubo alrededor de 50 centros clandestinos. Cada uno de esos puntitos blancos que se ven en ese plano también es un lugar denunciado. Los lugares que están marcados con nombres son los actuales espacios para la memoria en la ciudad de Buenos Aires. Como se ve abajo a la derecha está marcado donde trabajamos nosotras, el ex Club Atlético. Y hay algunos lugares que fueron denunciados, pero que no son espacios para la memoria, algunos están señalizados, otros lugares no, como por ejemplo muchas comisarías, que si bien fueron denunciadas, no existe ni siquiera una señalización en su parte exterior. Bueno, no sé si tuvieron la posibilidad de conocer la ciudad de Buenos Aires, lo que es la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo. Este plano que aparece a la izquierda lo que está señalando es justamente la Casa de Gobierno, y este es el obelisco, un punto emblemático de la ciudad. Y yendo hacia el sur, este punto rojo está marcando la locación de lo que fue el centro clandestino Club Atlético. Este plano lo compartimos para darnos una idea de lo céntrico que está ubicado este lugar. Muchas veces se tiene, o se piensa, se tiene la idea de que los lugares de reclusión estuvieran en lugares alejados para que la gente no los pudiera ver, no pudiera saber lo que pasara, y a contrapelo de eso, en algunas ciudades, y bueno, fuertemente en Ciudad de Buenos Aires, los centros clandestinos estuvieron ubicados en lugares muy céntricos, porque justamente ese dispositivo concentracionario funcionó tanto hacia el interior, alojando personas secuestradas, como para el exterior, llevando el terror hacia el resto de la sociedad. Y la imagen que vemos a la derecha es una foto aérea. Este contorno marcado en rojo es la silueta del edificio en cuyo sótano funcionó el centro clandestino Club Atlético. Acá están marcadas las calles: Avenida Paseo Colón, que la Avenida Paseo Colón en el plano es esta que, si la seguimos derecho, llega justamente hacia la Casa de Gobierno, entre San Juan y Cochabamba, pleno barrio de San Telmo.
Esta es una imagen que tenemos de ese edificio, que era un edificio de talleres y aprovisionamiento de la Policía Federal. Siempre aclaramos que no era una comisaría ni un lugar preparado para alojar personas detenidas, incluso de manera legal, sino que fue un edificio que se construyó a principios de siglo como fábrica, fue teniendo diferentes usos y por lo que sabemos en la década del 60 pasa a manos de la Policía Federal. Es en el sótano, en el subsuelo de este edificio, donde previo al 24 de marzo, por testimonios que pudimos recolectar, el sótano se acondicionó para que funcionara como centro clandestino. Esto significa que se levantaron paredes para que se pudieran formar las celdas o los tubos, como llamaban los represores, las salas de tortura, incluso se instala un baño, desde ya muy precario. Todas estas modificaciones con este objetivo de disciplinador y de continuar las torturas en este lugar. Este edificio, como antes decía Susana, que el espacio para la memoria está abajo de la autopista, este edificio está en pie hasta fines del 77. Por lo que sabemos hasta el momento, el centro clandestino funcionó desde principios hasta el 28 de diciembre del 77. No sabemos la fecha exacta del comienzo del funcionamiento, bien sabemos que quienes llevaron adelante este terrorismo de Estado no han dado mucha información, incluso en los juicios que por suerte se continúan llevando adelante, teniendo esa posibilidad, no han dado información sobre dónde han actuado o dónde estuvieron emplazados los centros clandestinos, cuántas personas llevaron a ese lugar, quiénes, qué han hecho con esas personas. Y esto ha empujado a las personas sobrevivientes a un ejercicio muy fuerte de la memoria y a todo lo que recordaran, ponerlo en palabras o ponerlo al escrito. Por eso mucha de la información que tenemos es gracias a las personas sobrevivientes. Desde ya que por el mecanismo de secuestro, cómo eran llevadas secuestradas a estos lugares, con los ojos vendados, en el piso de un auto. Hablamos de un lugar clandestino porque no les decían a dónde estaba ubicado, hablamos de secuestro porque no les informaban ni por qué se lo llevaban, ni cuánto tiempo iban a tener esas personas, ni qué iban a hacer con ellas, y desde ya que esas personas no podían tener contacto con el exterior, y esto justamente lo que hizo fue dificultar muchas veces poder saber a dónde estaba ubicado ese centro clandestino o perder la noción del tiempo. Por eso no podemos tener una fecha precisa de cuándo empieza a funcionar este lugar, sí tenemos la fecha exacta de cuándo deja de funcionar, porque justamente se produce el llevarse a las personas secuestradas del club atlético a otro centro clandestino. ¿Por qué deja de funcionar este lugar y por qué se vacía? Justamente porque ya desde abril del año 77 estaba planificada la construcción de la autopista 25 de Mayo. Esto hizo que el edificio, como veíamos en la foto anterior, un edificio de 2 plantas, tuviera que demolerse para la traza de la autopista. Y por eso es que el edificio se vacía. Esta imagen que vemos es durante la construcción de la autopista. Esta es la manzana que veíamos antes en esa foto aérea, es decir, que en este lugar fue donde estuvo ubicado el centro clandestino Club Atlético. Y esta es, como nombrábamos antes, la avenida Paseo Colón. Hacia la izquierda de este lugar es donde estuvo ubicado el edificio. Este edificio entonces se vacía el 28 de diciembre del 77 y en el año 78 comienza su demolición para justamente la construcción de esta autopista. Y como mencionábamos recién, sabemos la fecha exacta de cuándo deja de funcionar, porque es el 28 de diciembre del 77 que los secuestrados y secuestradas que estaban con vida en el club atlético son llevados al centro clandestino El Banco, que queda en provincia de Buenos Aires. Era el mismo grupo de tareas que funcionaba en el Atlético que siguió trabajando, digamos, entre comillas, en El Banco y luego en el Olimpo, un tercer centro clandestino que funcionó en el barrio de Floresta.
Es decir, que estos 3 lugares funcionaron de manera consecutiva, con el mismo grupo de tareas, y hay personas secuestradas que las fueron llevando de un centro clandestino a otro. Cuando posteriormente la justicia empieza a investigar sobre estos crímenes, considera que estos 3 lugares de reclusión eran como un solo centro clandestino, pero que funcionaron en diferentes lugares. Por eso más adelante, cuando les contemos sobre los juicios que se llevaron adelante sobre esos lugares, van a ver que vamos a hablar de juicios ABO, juicios que abarcan a Atlético, al Banco y al Olimpo. Su, te dejo la palabra. Bueno, a mí me toca hablar de la recuperación, de cómo se empieza a denunciar, como decía Angie recién, todo lo que nosotros sabemos lo sabemos por los sobrevivientes. Y hace 25 años exactamente, y esto lo puedo contar en primera persona porque yo participé de esta jornada, se realizó una jornada de la memoria denunciando, porque si ustedes ven, está el bajo autopista, digamos, lo que ven en la imagen, ¿no? Del lado izquierdo hay una instalación que se está haciendo en esa jornada, que fue el 6 de julio de hace 25 años, perdón. Y justamente lo que se quería era señalizar el lugar, dejar una marca, una huella que interpelara a la sociedad, denunciando que ahí había habido un centro clandestino. Al decir de los sobrevivientes, creíamos que bajo este terraplén estaba el centro clandestino. Bueno, en esta jornada de memoria lo que se hizo fue esta instalación artística que se hizo entre todas las personas que estaban ahí. Hubo testimonios de los sobrevivientes, hubo la lectura de un documento, bueno, duró todo el día. Y lo que vale señalar es que estábamos siendo vigilados en ese momento. Estamos hablando del año 1996, estamos hablando de un periodo en el cual los genocidas no estaban siendo juzgados. Si bien cuando volvió la democracia, lo primero que hizo el presidente Alfonsín fue juzgar a las juntas, luego se declararon una serie de... No sé si se escucha bien. Sí, Su, genial. Bien, se declararon una serie de leyes que nosotros las conocemos como las leyes de impunidad, la de obediencia debida, la amnistía, bueno, una serie de leyes que los dejaron en libertad. Por lo tanto, cuando hacíamos esta denuncia, la hacíamos con ellos libres. Ese día, en la vereda de enfrente, toda la jornada, había estacionado un Falcon verde con 4 personas adentro de civil, controlando lo que estábamos haciendo. Les digo para los más jóvenes, que quizás escucharon hablar del Falcon verde. El Falcon, los autos Falcon eran los que usaban, y como todo el accionar de ellos era clandestino, eran autos que no estaban identificados con patentes, eran autos que toda la sociedad sabía, como decía Angie antes, el terror era también hacia la sociedad, entonces todos sabíamos que esos autos correspondían a las fuerzas de seguridad, pero no estaban identificados. Bueno, se realizó esa jornada, y lo que ustedes ven en la imagen de la derecha es lo que pasó esa misma noche con esta instalación artística. Fue incendiada, fue destruida. Bueno, nosotros, todos los que estábamos participando de estas jornadas, que eran los organismos de derechos humanos, las abuelas, las madres, las organizaciones sociales, bueno, éramos muchas personas, muchas agrupaciones que estábamos llevando adelante este tipo de actos. Hicimos un acto de desagravio por esto que sucedió que quemaron nosotros lo llamamos el tótem a esta instalación artística. Bueno, lo que nos provocó fue la necesidad de volver a hacerlo. Y como se ve en la imagen del lado izquierdo, lo hicimos esta vez en madera. El primero había sido en papel maché, porque era un arte efímero, o sea, nosotros pensábamos que iba a durar un tiempo y después, bueno, con el clima, con distintas circunstancias, no iba a estar más. Pero bueno, justamente este ataque nos obligó a hacerlo de nuevo. Y lo hicimos en madera.
bueno, el tótem de madera sufrió la misma suerte que el otro, o sea, no lo quemaron, pero lo arrancaron. Y lo volvimos a hacer, juntamos los pedazos, que es lo que ven a la derecha, hasta que finalmente lo hicimos en chapa. Es el día de hoy que perdura este tótem en chapa, nosotros lo conservamos, porque es digamos, una marca de la sociedad civil cuando el Estado no se hacía cargo de denunciar estos sitios. Por suerte, siempre decimos, ¿no?, que hay un punto de inflexión en nuestra historia, que es la presidencia de Néstor Kirchner, donde toda esa lucha del movimiento de derechos humanos durante los años de impunidad fue convertida en políticas públicas de memoria. Entonces, hoy en día hay una ley que obliga al Estado a señalar los lugares que fueron centros clandestinos de detención. Por eso es importante y por eso lo conservamos, porque cuando no lo hacía el Estado, lo hacía la gente organizada. Bueno, en el transcurso del tiempo, porque esta denuncia duró 6 años, mientras hicimos un tótem, otro tótem, también hicimos esta silueta. En ese momento la silueta ya se identificaba como la imagen del desaparecido. Entonces nos parecía que si ustedes ven a la derecha que está la tierra inclinada, justamente en la avenida Paseo Colón, que comentaba mi compañera, como es un bajo autopista, tiene una inclinación y se ve desde los autos, desde los colectivos, ¿no? También si uno transita a pie. Nos parecía que era importante hacer esa silueta, que le pusimos antorchas, todo alrededor tiene antorchas, y que la encendíamos en determinados momentos. Nos parecía que era otra forma de interpelar a la sociedad, a la gente que pasaba por ahí, ¿no? Que supiera que ahí había una excavación. Que ahí... A ver, sí. Esto decía, ¿no? Que, digamos, denunciar ante toda la sociedad la existencia de un centro clandestino abajo de la tierra. Paralelamente a esto, lo que hicimos también fue recurrir a los diputados, a la legislatura porteña, exigiendo que se hiciera una excavación. Para nosotros era imposible realizarla porque era una obra muy grande, y bueno, finalmente logramos que en el año 2002 nos escucharan y empezaran a hacer esta excavación. Gracias a todas estas denuncias, presentaciones de pruebas, de relato de los sobrevivientes. Bueno, aquí se ven la primera excavación, cuando empieza la excavación, que ante la emoción de todos los presentes, apenas empezó a mover la tierra, aparecieron las paredes del centro clandestino, ¿no?, del sótano. Si ustedes ven, del lado izquierdo está el tótem. Ahí, en ese borde hasta donde llega, digamos, esa escultura, comenzaba el sótano, ¿no? Entonces, bueno, se convoca arqueólogos urbanos que empiezan a hacer la excavación. Esta es otra imagen de otro ángulo, digamos. Quizás, a ver. Bueno, acá los vemos trabajando, a los arqueólogos. Digamos, no solamente se encontraron los restos edilicios, las paredes del centro clandestino, sino que también se encontraron objetos. En este caso, ahí vemos una persona trabajando, y esta es la imagen como ejemplo de algunos objetos que se encontraron, ¿no? Vale aclarar que la particularidad del Club Atlético es que estuvo más de 40 años sepultado hasta que se empezaron estas excavaciones. Esto no pasa en otros centros clandestinos, porque muchos edificios que funcionaron como centros clandestinos de detención fueron refuncionalizados y les dieron otro uso. En cambio, lo que tiene el Atlético de particular es que justamente cuando se construyó la autopista, como nos contaba Angie, se tapó y se dejó así como estaba. O sea, no se tomaron ni el trabajo de destruirlo, como en otros casos, ¿no?, como en otros centros clandestinos. Lo que se ve acá es una petaca de alcohol, de una bebida alcohólica,
y también se ve una cachiporra. Bueno, cada uno de estos hallazgos, de estos hallazgos de objetos, siempre va acompañado del testimonio de algún sobreviviente. O sea, todos estos hallazgos tienen sentido porque están, digamos, relacionados con testimonios de los sobrevivientes, como por ejemplo esa petaca de alcohol, está respaldada por un testimonio, o varios testimonios, que dicen que cuando los represores ejercían la tortura sobre las personas, a veces estaban alcoholizados, y justamente esta petaca se encontró en el foso del ascensor, o sea que probablemente fue descartada ahí, pero lo interesante para tener en cuenta es esto, ¿no? Que el trabajo de investigación es permanente para que guíe la tarea de los arqueólogos, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, este es un plano de cómo era el centro clandestino de detención. Este es el asesor que yo les señalaba recién. Y bueno, lo que se llama Leonera, o sea, lo que tiene de particular el Club Atlético, este sótano, es que el acceso era por una escalera, que todos la mencionan, todos los sobrevivientes mencionan haber bajado por una escalera, y eran llevados a una zona común que le llamaban Leonera, y siempre señalamos esto, ¿no? Lo irónico de los nombres de los espacios, cómo nombraban ellos a los espacios, ¿no? Por ejemplo, a este lugar lo llamaban Leonera. Y después de ser interrogadas las personas, después de unos días de ser interrogadas bajo tortura, eran ubicadas en una celda. Si ustedes ven, las celdas estaban hacia el fondo, digamos. O sea, lo que se ve desde, digamos, lo que estaba sobre la calle Paseo Colón, que es adelante, digamos, es la parte que menos gente había. O sea, las personas estaban en la parte de atrás. Por eso no escuchaban mucho el ruido de la calle si estaban en la celda. Después, a ver, esta zona que ustedes ven como más grisada, es la zona que está excavada. O sea, falta excavar el 90% del sótano todavía. Solamente la excavación se hizo en este sector. ¿Seguimos? Bueno, este plano que ustedes ven a la derecha, nosotros lo llamamos plano testimonial porque es el plano que hizo un sobreviviente que tuvo la suerte de ser liberado. Pero bueno, él, creo que Angie ya les comentó que toda la gente permanecía en el centro clandestino con los ojos vendados todo el tiempo, salvo algunas personas como esta persona, Allega, de apellido, que él lo hacían hacer trabajo esclavo. A muchos los usaban para determinadas tareas, como servir la comida, limpiar. Eran muy pocos los que estaban con los ojos destapados. Y bueno, él, que tuvo la suerte de sobrevivir, hizo este plano, que es casi igual a lo que después los arqueólogos fueron confirmando con otros planos, los planos de obras públicas, de distintas, bueno, los propios planos del edificio, ¿no? Y también acá lo que se observa es lo que decía mi compañera, que fue acondicionado, porque era un sótano que no tenía celdas, obviamente, era un depósito, digamos, del edificio. Y bueno, estas son las pruebas de que fue acondicionado para justamente funcionara como un centro clandestino. ¿Seguimos? Lo interesante de estos planos que ustedes ven acá, y que confirma esto que les decía de que estaban con los ojos vendados, el que está a la derecha es el plano testimonial que realizó esta persona que sobrevivió, ¿no? Disculpen que tengo un problema técnico, ahí está. En cambio, los otros dos planos que se ven a la izquierda son planos que hicieron las personas como ellos imaginaban que era el lugar, porque estaban con los ojos vendados. Entonces ahí se
lo que se ve, o lo curioso de estos planos, es que ven que todos marcan que hay una escalera. O sea, eso era indudable. O sea, ellos todos habían entrado al centro clandestino bajando una escalera. Y bueno, la representación que se fueron haciendo, ¿no? Aquí también, este es otro plano, también hecho por un sobreviviente, y si ven a la derecha están los autos estacionados. O sea, todos relatan haber entrado en el baúl de un auto o en el piso de un auto. El auto entraba por el costado al nivel de la planta baja, había una oficina que se ve al lado de los autos, donde eran interrogados, donde les sacaban sus pertenencias, les quitaban el nombre, les decían desde ahora no te llamas más, con tu nombre te llamas una letra y un número, por ejemplo H22, ¿no? Y tenía que responder a esa letra y a ese número. Si decía, cuando le preguntaban su nombre, decía su nombre, era severamente castigado. Entonces, una vez que le sacaban todas las pertenencias, lo bajaban por la escalera e ingresaban al sótano donde era el centro clandestino. Y siguiente. Bueno, estos son todos ejemplos de estos planos que algunos con más detalle, no creo que lleguen a ver lo que dice las referencias, ¿no? Pero bueno, este es el esfuerzo que hicieron todos los sobrevivientes cuando fueron liberados, sobrevivieron, muchos se fueron al exilio, y luego cuando vino la democracia, que el presidente Alfonsín creó la CONADEP, que era el lugar donde se podía denunciar estos hechos, ellos fueron y denunciaron y en muchos casos hicieron esos planos. Nosotros creemos, bueno, lo venimos diciendo, ¿no? La importancia del testimonio de los sobrevivientes, porque sin ellos no sabríamos todas estas cosas. La imagen que ven ahora es este joven, se llama Miguel D'Agostino, y la joven que está al lado se llama Delia Barreras. Bueno, Miguel D'Agostino es un hombre hoy que desde el primer minuto que salió que lo liberaron, que salió del centro clandestino, él empezó a denunciar y a buscar, mejor dicho, a denunciar lo que le había pasado, pero también empezó a buscar dónde había estado secuestrado. Porque como dijo antes mi compañera, nadie sabía exactamente el lugar, porque habían ingresado con los ojos vendados en el baúl de un auto o en el piso de un auto, y cuando los liberaban, en el caso que tenían la suerte de ser liberados, también los sacaban de ese modo, ¿no? Entonces era muy difícil ubicar dónde uno había estado. Entonces ahí cobraba mucha importancia los sonidos, distintas señales que ellos podían captar. En el caso puntual de Miguel, él lo que relata, él vivía muy cerca estudiaba, era estudiante secundario, y la escuela donde él estudiaba está a 2 cuadras de lo que era el centro clandestino, por lo tanto conocía los sonidos ambientes, ¿no? Y en una oportunidad, cuando lo llevan a la parte más cercana a Paseo Colón, él escucha pasar a la hinchada de Boca, porque la cancha de Boca está muy cerca, está a pocas cuadras del centro clandestino. Entonces él ahí identifica eso. Entonces cuando es liberado, decide ubicar el lugar y empieza a recorrer cuadra por cuadra alrededor de la cancha de Boca a ver si ve algo. Ve algo que se parezca o que le llame la atención, que pueda haber sido el centro clandestino. Y tuvo la suerte que en una oportunidad, después de muchas semanas, meses de hacer ese recorrido, cuando podía, fue a tomar el colectivo justo en la esquina del centro clandestino, cuando todavía no lo habían tapado. Habían demolido el edificio, pero todavía no habían hecho las rampas de tierra y volcado todos esos escombros. Y bueno, entonces pudo ver las celdas. Entonces se dio cuenta que él había estado en ese lugar. Y nosotros tenemos una carta que él le mandó a sus padres, él tenía 18 años en ese momento, diciéndole: yo ya sé dónde estuve secuestrado. Y les decía, que les señalaba ese lugar, que
que era una demolición y que era Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba. Bueno, seguimos. Bueno, en el año 2010 se hace el primer tramo del juicio Hago, lo que señalaba Angie, Atlético, Banco, Olimpo. Y estas imágenes reflejan la visita de los jueces y del juzgado, que siempre, antes de empezar el juicio, hacen una inspección ocular. Esto fue en el año 2010. Y bueno, fue muy importante porque los arqueólogos, a medida que se acercaba la fecha de comenzar este tramo del juicio, tuvieron también la persistencia y la suerte de encontrar un escalón de la escalera por donde todos los secuestrados eran ingresados. Y eso fue muy, muy importante. Aquí, claro, no se ve claramente, pero donde parece que hay como un pasadizo, no sé si se ve, si lo marca Sanchi, eso. Ahí encontraron el primer escalón de la escalera por la cual ingresaban los detenidos, mejor dicho, los secuestrados. Y en la parte izquierda lo que se ve es una imagen de todas estas cajas que ustedes ven ahí, es la reserva técnica de los hallazgos, objetos que se han encontrado hasta ahora en la excavación. Entonces, justamente lo que se ve en la imagen es a nuestras compañeras, que son arqueólogas y conservadoras, mostrándole a los jueces objetos. Por ejemplo, se han encontrado prendas, ¿no? Bueno, en esta imagen lo que vemos ya es lo que les mencioné antes, ¿no? El juicio Hago, que se llevó adelante entre el 2009 y el 2010. Todas estas personas son los condenados. Acá dice 181 casos juzgados, o sea, en esta primera parte del juicio, en este primer tramo, mejor dicho, del juicio, se juzgó a 15 personas, o 16 personas, por los delitos cometidos en 181 casos. Y aquí, bueno, pueden ver las condenas, que 12 a cadena perpetua, 4 a 25 años de prisión y un absuelto, hubo en este caso. Quizás señalarles lo difícil que es para los sobrevivientes ubicarlos y ubicar sus nombres, porque ellos usaban todos apodos. Todo el accionar era clandestino. Por lo tanto, tampoco usaban sus propios nombres. En este caso de estas dos personas, es el mismo juicio, digamos, porque se lo juzgó también por los 181 mismos casos, solo que cuando se desarrolló el juicio en el 2010, ellos se habían fugado. Recién en el 2012 los encuentran y los pueden juzgar por estos casos. Esto se conoce como la segunda etapa del juicio Hago. Esta es la tercera etapa del juicio Hago y se juzgó a 9 personas por 347 casos. Esto es muy importante de señalar y de observar, de tener en cuenta. O sea, son muy lentos los juicios, entonces no se juzga por todos los casos de una vez, a todos los mismos represores, sino que son evidencias que van apareciendo, denuncias que van surgiendo a partir propiamente de los juicios, ¿no? O sea, nuevos testigos, nuevos querellantes, y bueno, nosotros se estima, más adelante lo vamos a detallar más, pero que por el Atlético pasaron 1.500 personas. Y fíjense recién qué cantidad de casos se juzgaron, ¿no? No son muchos, son muy pocos y muy pocos represores también, los que se pudieron juzgar. Bueno, esto está sucediendo en este momento, dice en curso, porque estas dos personas, Pituelli y Britos, están siendo juzgados en este momento por 4 casos. En realidad está ahí apenas muy cerca de empezar a desarrollarse la quinta etapa del juicio.
o no sé, Angie, si lo estoy diciendo bien, corrígeme. Es la que se va a hacer es la quinta. Y esta es la cuarta etapa. Nosotros nos parece muy importante que ustedes sepan que todos estos juicios se pueden presenciar. La sociedad, los mayores de 18 años pueden asistir a los juicios y participar de ellos. Por supuesto que en este momento, con la pandemia, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Justamente como son virtuales los juicios, es mayor la cantidad de gente que asiste, que los mira, que los ve. Esto no sale mucho en los diarios, y a veces uno no se entera que están sucediendo, pero si ustedes buscan, nosotros, por ejemplo, en nuestras redes, siempre tenemos información sobre el juicio, cuándo se lleva a cabo, en qué momento, en qué horario. Bueno, esto está sucediendo ahora. Bueno, y para ya ir terminando esta presentación, lo que les queríamos contar son las líneas de trabajo, las áreas que trabajamos. Como antes mencionaba Susana, somos diferentes áreas trabajando en el espacio, que trabajamos interrelacionadamente, siempre nos vamos contando si hay alguna novedad, si hay algún dato a incluir y demás. Y bueno, obviamente que desde el área de educación nos valemos del área de arqueología, de conservación, de investigación para poder transmitir todos estos datos que hasta ahora se tienen. Como decía antes Susana, una de las áreas que trabaja tiene que ver con la arqueología, que son quienes excavan el espacio. Y en este caso, la materialidad con la que trabajaron y la que buscaron tiene que ver con la arquitectura de este edificio. Así como antes mencionábamos que cuando se empezó a excavar, lo primero que se encontró fueron algunas paredes. En este caso, bueno, cada excavación también fue guiada por esos planos que les fuimos mostrando, tanto por los planos de obras públicas y demás, como el plano testimonial que antes comentaba Susana. En este caso lo que se excavó y lo que se encontró es la entrada de vehículos, de autos de ese edificio, que como podemos ver está a nivel de planta baja, al nivel de la vereda. Los autos venían por Paseo Colón, ingresaban por este sector, lo que se encontró acá es como el cordón de esa vereda interna, de ese patio que tenía este edificio. Los autos ingresaban y una vez ingresados en este predio es donde se descendían y llevaban a las personas secuestradas a esa oficina que antes mencionaba Susana, que les cambiaban el nombre por ese código, por esa letra y por ese número. Los testimonios, como hablábamos recién, son fundamentales. En este caso, Marcelo Daeli relata: llegamos entonces a un lugar donde el coche entró a un garage, según creo a nivel de la calle. Me hacen descender y me conducen hacia una escalera a pocos pasos de ahí por donde desciendo. Como decíamos antes, el resto de los sentidos que se pone en alerta y en funcionamiento cuando la vista no estaba disponible, ¿no? Estaba completamente censurada. Y estos detalles fundamentales: él puede sentir que del auto lo descienden, está a ese nivel de planta baja y que después descendió por una escalera. Esto fue fundamental porque, como decíamos, dentro de este marco clandestino y no se les decía a dónde eran llevadas estas personas, cuando muchas de ellas son dejadas en libertad sin saber cuál fue su lugar donde estuvieron secuestradas, y empiezan a contactarse con otras personas sobrevivientes, estos datos son fundamentales. Si a una persona le hicieron descender por una escalera, si estuvo en un sótano, si les cambiaron el nombre y les colocaron ese código como forma de llamarles, esa letra y ese número, bueno, todo eso llevaba, y si fueron secuestradas durante el año 77, todo ello llevaba a pensar que entonces estuvieron en el club atlético. Después pudieron obviamente unir algunos otros datos y pudieron acordarse con quienes compartían celda, si escucharon algún otro nombre o código ser llamado dentro del centro clandestino. Todos esos datos se fueron sumando en la investigación que con los años se fueron haciendo. Y bueno, la importancia de, como decíamos antes, no solo que la persona sepa y se pueda ubicar. Veíamos esos planos hechos con muy poco detalle, ¿no? Que la persona realmente pueda ubicarse y entender lo que vivió, dónde lo vivió,
durante su cautiverio, y después todos los datos que, por ejemplo, sirven para la justicia cuando recuerdan un nombre, recuerdan un apodo, recuerdan un código. Bueno, la escalera, como decíamos, fue fundamental por este recuerdo de la ubicación del centro clandestino, que no estaba a nivel de vereda, sino que era un sótano, y el encontrar ese escalón justo cuando se estaba por producir esa primera etapa del juicio Abo, y entonces cómo pasó a ser prueba judicial. Pensemos que, así como antes hablábamos de Miguel de Agostino, que él incluso durante la dictadura busca su lugar de cautiverio y se lo puede contar a la familia, hay muchos y muchas sobrevivientes que apenas pueden empiezan a contar lo que les pasó. Desde ya que la justicia, hasta una vez llegada la democracia en el 83, no era en nuestro país un lugar posible para hacer una denuncia, pero una vez que lo fue, y después con el juicio a las juntas y demás, lo que podemos ver es que hay testimonios muy tempranos. Digo, el de Miguel ya es del año 78, 79, localizando el lugar, y de ahí en adelante tenemos un montón de testimonios. Muchos de ellos hablaban de esto, de que los descendieron y las descendieron por esa escalera para ingresar al centro clandestino. La importancia cuando en el 2010 se encuentra ese lugar. Es decir, que desde que empezaron a hablar hasta el año que se excavó, solo estaba ese testimonio. La apoyatura material de ese testimonio fue fundamental, no solo para las causas judiciales, sino también incluso para los y las sobrevivientes. En este caso compartimos el testimonio de Gerardo Silva, que dice: llegaron a una especie de playa de estacionamiento, con piso de cemento probablemente, luego de atravesar un portón. Desde allí fui descendido del coche y transportado escaleras abajo. Nuevamente esa importancia de poder diferenciar ese estacionamiento del sótano, incluso los materiales. Y este sobreviviente habla de un portón. En el espacio sabemos que al lugar se lo llamaba Club Atlético, no porque ya vimos que no era un club ni tenía relación con eso, sino que era un nombre de fantasía para continuar con la clandestinidad que le pusieron los represores. Y hay testimonios que hablan de cuando ingresaban a una persona secuestrada, los represores se comunicaban por handy desde el auto hacia alguien que estuviera adentro de este predio, diciendo: atención Club Atlético, entramos con el paquete. Esta denominación, primero, bueno, obviamente llamar al paquete a la persona secuestrada, también utilizando una especie de código, digámosle, pero además, gracias a esos testimonios es que pudimos saber que a este lugar se lo denominaba Club Atlético. Hay otros lugares, como incluso dentro del circuito represivo, lo que es el Banco, lo que es Olimpo, nombres de fantasía para perpetrar con esta clandestinidad de la que hablábamos antes. Otra de las líneas de trabajo en relación a la materialidad, que también la fuimos nombrando, tiene que ver con los objetos que se fueron encontrando durante las excavaciones. En este caso la foto muestra una pelotita de ping-pong y el testimonio de Mario Villani, un sobreviviente que relataba: por el tragaluz miraba para acá cuando sentía que jugaban al ping-pong. Por el tragaluz de la celda donde estaba, a veces miraba cuando escuchaba ese ruido. Un ruido que también fue muy característico del centro clandestino, y que incluso hay sobrevivientes que, uniendo estos datos que hablábamos antes, secuestradas en el año 77, descendidas por una escalera para ingresar al centro clandestino, y si tenían el recuerdo del sonido del ping-pong, bueno, todo indicaba que es en el Club Atlético donde fueron secuestradas. Hay un testimonio de un sobreviviente que también recordaba mucho la pelotita el sonido del ping-pong, incluso muchos años después de haber sido liberado y después de que regresara a la democracia. Él incluso pudo dar testimonio en los juicios de los que hablábamos recién, y en un momento que visitó el espacio para la memoria, vio esa pelotita de ping-pong y les contó a las compañeras y compañeros que él siempre pensó que ese sonido era un sonido grabado. Nunca se imaginó que los represores estaban en ese lugar de tortura, divirtiéndose o distrayéndose jugando al ping-pong.
que pensó que era una grabación porque existían otras grabaciones que eran utilizadas como forma de tortura, sonidos constantes y todo el tiempo, como una manera de enloquecer a las personas secuestradas. Y contó después que, después de haber visto esa pelotita de ping-pong, de haber charlado con las compañeras de arqueología y los compañeros de investigación, ese sonido se les silenció. Y esta fue otra dimensión para las compañeras y compañeros de lo que puede provocar el encontrar estos objetos. No solo nos puede situar y nos puede llevar a veces a comprender cómo era ese funcionamiento debido a los silencios de las Fuerzas Armadas que hablábamos antes, a los que las personas secuestradas desconocieron por las condiciones en las que estaban secuestradas, sino también que puede tener estas otras dimensiones de permitirle a una persona que un recuerdo que lo seguía torturando pudiera silenciarse, porque quizás pudiera comprender en qué marco, cómo se dio, qué sonido era, de dónde proviniera, algo ahí se aquietó. Para lo que es la colección de objetos, que hasta el momento se llevan encontrados aproximadamente 1000 objetos. Trabajan las compañeras de conservación, que los clasifican, ven qué material es, los limpian, porque como veíamos en algunas fotos anteriores, cuando apenas se encuentran en la tierra están sucios, con barro, objetos mojados, entonces se les realiza un proceso, a veces se dificulta justamente por cómo se encuentran saber qué objeto es, entonces hacen todo un procedimiento de limpieza y de cuidado para esos objetos. Algunos objetos tienen que ver con el funcionamiento del centro clandestino, como veíamos recién la pelota de ping-pong, y otros objetos tienen que ver con lo que era el uso legal de ese edificio, ese taller de aprovisionamiento de la Policía Federal. Por eso se han encontrado botones de camisas de la policía, en otros casos se encontró insignias, se han encontrado partes de gorras de la policía, y ahí, bueno, las compañeras logran identificar bien ese objeto según dónde se encontró, a dónde perteneció, si fue parte del centro clandestino o si fue parte del uso que tenía el edificio. Bueno, el área de investigación para nosotras es fundamental. Justamente una de las tareas que llevan adelante tiene que ver con la reconstrucción de las historias de vida de las personas secuestradas y llevadas al centro clandestino, o que fueron asesinadas por un grupo de tareas relacionados al centro clandestino Club Atlético, con esta intención de humanizar ese número del que hablábamos antes. Hasta el momento se calcula que cerca de 1500 personas fueron secuestradas y llevadas al Club Atlético, y cada una de esas 1500 personas es o fue una vida, una persona con proyectos, con familia, o que estudiaba, o militaba, o trabajaba en algún lugar, es una persona que le falta también a mucha gente. Entonces el proyecto de historias de vida se trata de recomponer o reconstruir la vida de esas personas. Para esto se realizan entrevistas a familiares, a compañeros de militancia, incluso en nuestras redes, cada aniversario de secuestro, también colocamos la foto, si es que la tenemos, en algunos casos no tenemos ninguna fotografía, y siempre está la invitación de que si alguien conoció a esta persona o tiene algún dato o información, se acerque, porque es de esta manera colectiva en la que cada quien aportó algo que pudimos reconstruir estas historias. Como decíamos recién, esta es la estimación hasta el momento que se tiene del total de personas que fueron llevadas secuestradas al centro clandestino Club Atlético. De esas 1500, hay 300 casos que tenemos identificados. Esto significa que le pudimos poner en esos casos un nombre y un apellido, en algunas veces un apodo, y esto nuevamente gracias a las personas sobrevivientes, personas que recordaron o un nombre o recordaron un código y después a ese código le pudieron poner un nombre, o recordaban alguna característica física de la persona y luego al ver alguna imagen supieron cómo se llamaba. Pero fue fundamentalmente gracias a su testimonio que se pudo hacer esta reconstrucción. Y de estas 1500 personas,
tenemos el contacto y conocemos a 160 personas sobrevivientes. Como siempre decimos, falta mucho por saber todavía, falta mucho conocer a quienes llevaron secuestradas y todavía permanecen desaparecidas, y también quizás sobrevivientes que todavía no dieron testimonio o no se han acercado no solo al espacio para la memoria, quizás tampoco se acercaron a la justicia. Una de las características que tuvo la tercera etapa del juicio ABO fue que testimonió mucha gente que lo hacía por primera vez, recién entre el 2016 y 2017. Entonces, bueno, también que se sepa que los espacios para la memoria son lugares donde la gente se puede acercar, y a partir de allí los compañeros de investigación poder acompañar a esas personas si desean realizar alguna declaración en el marco de la justicia, y también acompañamiento en relación a lo psicológico, que también es algo muy importante para quien se expone a dar esos testimonios. Hay 3 personas de esta nómina que fueron secuestradas en Merlo y llevadas al centro clandestino Club Atlético. 2 de ellas, que una es Rubén Bortola y Susana Víctor Álvarez, fueron asesinadas en Merlo por un grupo de tareas relacionado al Centro Clandestino Club Atlético, y Ramón Meonis Atencio fue secuestrado en Merlo y fue llevado al Centro Clandestino también. Esto porque a veces vemos que hay relaciones, no porque el Centro Clandestino funcionara en Ciudad de Buenos Aires haya secuestrado solo a personas en ese ámbito. Bueno, y por último contarles del área en la que estamos Susana, que no estamos solo nosotras dos, sino que también participan otras compañeras. En épocas prepandémicas, y esperamos prontamente hablar de la época postpandémica, vamos a volver a hacer visitas guiadas en el espacio. Trabajamos con estudiantes a partir de 6º grado de primaria y de ahí en adelante, ya sea en un ámbito educativo o público en general que quiera acercarse. Esta imagen es como tenemos acá ya de referencia el tótem, es en la excavación arqueológica, y estas otras fotografías son de la sala de exhibición, donde están exhibidos algunos de los objetos que se encontraron en las excavaciones. Están algunos con su testimonio también para dar cuenta de qué objeto es o si fue reconocido durante el cautiverio de algunas personas. También realizamos talleres con primarias, con secundarias, con terciarios, no solo en relación a nuestro pasado reciente, sino que también somos un espacio de promoción de derechos humanos, entonces también trabajamos en talleres con temáticas sobre derechos humanos en la actualidad, o haciendo cruces entre el pasado y el presente. Perdón, Angie, ¿Sí? ahora que veía la imagen anterior, creo que no mencionamos que sabemos que por el Atlético pasaron 17 jóvenes embarazadas. Justamente lo que se ve en la imagen donde están los chicos trabajando, bueno, si la pones otra vez, les mostramos. Del lado derecho, abajo, ellos están en un taller de identidad, porque de las 17 chicas que estaban embarazadas en el Atlético, se recuperó la identidad de 5 nietos y nietas, que habían sido apropiadas por las fuerzas de seguridad. Justamente lo que se ve en esa imagen es los chicos armando un rompecabezas con la historia de vida de uno de esos nietos. Se llama José y él recuperó su identidad en el 2017, hace muy poco tiempo. Él es de Córdoba. Bueno, eso quería sumar porque es importante dentro de las búsquedas. Está también la de esos niños o niñas que pudieron haber nacido o no, que resta conocer cuál fue su destino, ¿no? Si fueron apropiados o fallecieron junto con sus madres. Eso no lo podemos saber. Por eso, como decía Angie antes, es un trabajo permanente de búsqueda y de investigación. Bueno, era eso nomás que lo que quería sumar.
Bueno, verdaderamente nos ha encantado el recorrido, todo lo que nos han brindado, explicado. Seguramente, bueno, hay un montón de personas que quieran hacer alguna consulta mientras va cargando mi camarita. Por acá ya me ven. Y bueno, también lo veo ahí a Mati. Y bueno, digamos, pueden escribir en el chat o si no, pueden ir habilitando cada uno, cada una su micrófono y realizar la pregunta. Ha sido súper enriquecedora, la verdad que fue muy atrapante. Yo estaba ahí muy concentrado escuchando la ponencia de las dos. Y bueno, acá pregunta Flavia Martorano, ¿se realizan talleres con niños de manera virtual? Bueno, los talleres que estamos realizando en la actualidad son a partir de un público de edad secundaria. Lo que sí estuvimos realizando para niñes, para la primaria, fueron, por un lado, actividades virtuales que planificamos y las compartimos con docentes y que, bueno, por suerte hemos tenido una buena respuesta de los y las docentes, de haberles llegado algún material para trabajar, por ejemplo, sobre el 24 de marzo o en relación al Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Y lo que sí estamos a punto de lanzar en la semana que viene es un certamen literario que se llama La memoria no es un cuento, que en el 2019 tuvimos una primera versión, este año lanzamos esta segunda edición, y lo que se convoca es a estudiantes de los 2 últimos grados de primaria a que puedan redactar cuentos en relación a memoria y derechos humanos. Y para eso, bueno, los docentes son fundamentales en esa tarea porque nosotros estamos en contacto con docentes y la idea es que puedan impulsar e incentivar a sus estudiantes a que tengan ganas de escribir y conocer de manera virtual a través de estas actividades que planificamos, que puedan conocer un espacio para la memoria. Es un proyecto que no lo hacemos solo desde el ex club atlético, sino que lo hacemos desde los espacios que conformamos la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que son 4 espacios en Ciudad de Buenos Aires y un espacio en Mar del Plata y un espacio en Tucumán. Así que bueno, estamos también trabajando a full para ese proyecto. Bueno, y acá vamos a tener una interesada, porque dice Flavia que a su nieta de 10 años le han pedido realizar un trabajo sobre la memoria y es un tema que le interesa mucho. Y preguntando, bueno, en el contexto anterior, en la anterior normalidad, cuando realizaban las visitas los más jóvenes, ¿no? Los chicos de secundario o los 2 últimos años de la escuela primaria, ¿qué reacción encontraban en ellos al tener esa experiencia de conocer el lugar, de hacer ese recorrido, de conocer la historia que tiene el lugar que estamos hablando, ¿no? Bueno, contesto yo a ver si puedo aproximarme a lo que sucede. O sea, la visita es fuerte, digamos, la experiencia de estar en la excavación arqueológica, del relato que nosotros hacemos sobre lo que sucedió, algo similar a lo que acabamos de hacer aquí, a veces te deja sin palabras, a veces hace falta como procesar eso que pasó, esa experiencia que tuvieron de visitar el centro clandestino, y después pasan cosas. Justamente lo que Angie contaba de la memoria no es un cuento, esta propuesta de escribir cuentos, surge a partir de esto que yo señalo, ¿no? Que a veces no sabemos qué pasa cuando vuelven y van al aula y vuelven a tomar el tema, y justamente cuando pensamos en este certamen, era la posibilidad de que ellos, de alimentar ese vínculo, ¿no? De que ellos pudieran hacer una devolución después de semejante experiencia. No sé, a veces las reacciones son en el momento, incluso ahora que vos, Leo, haces esa pregunta, hubo muchas circunstancias en que aparecieron relatos de la familia, por ejemplo, una maestra que se animó a contarnos en la visita que su papá había estado en el Atlético y que nunca había hecho la denuncia. Otra persona, una estudiante universitaria que fue con sus compañeros de visita, y ella había estado en el Atlético.
y nunca lo había dicho, nunca lo había denunciado. O sea que se genera un clima de confianza y un clima seguro, ¿no? Para poder contar cosas que a lo mejor nunca se habían animado a contar. Y con los chicos es más lúdico, quizás, ¿no? Por eso con los más chiquitos vamos nosotras a las escuelas, porque todavía no los recibimos si son tan pequeños. No sé si te respondí. Creo que conociendo a Leo, creo que la respuesta fue bastante amplia. Y bueno, quería hacer un comentario reafirmando sus palabras, Susana, porque con Leo, en realidad con varios estudiantes de la UNO en 2015, y acá sin hacer tratar de entrar en paralelismo entre distintos gobiernos, pero desde la Universidad Nacional del Oeste íbamos a visitas guiadas y fuimos al espacio de la Armada, que está sobre la Avenida Libertador, que también es de la ESMA. Y particularmente todo lo que se vio ahí fue muy fuerte, todo el recorrido que hicimos fue, la verdad que, como me presenté al principio, alguien que me gusta la historia y en el sentido de conocer la historia de nuestro país, para repetir aquellas cosas que nos hacen grande como país, que por lo menos yo considero, y aquellas que nos destrozaron, como estos hechos, que no se van a repetir nunca más. Mira, la experiencia realmente fue muy fuerte y salí conmovido y seguramente Diego también, dos compañeros y compañeras. Entonces, la consulta, a través de esta pequeña experiencia que le cuento, es una vez, supongamos, ¿no? Esperemos que todo sea posible, que prontamente en 2022, 2023 se puedan volver a hacer visitas presenciales. Sí o sí tiene que ser una forma institucional, o nosotros como organización estudiantil podemos solicitar una visita. Y sí, pueden solicitar una visita. Este diseño de estas charlas virtuales se hizo a raíz de la pandemia, desde el año pasado. Esta manera de comunicarse que tuvieron ustedes con nosotros. Pero en épocas normales sí, por supuesto. Solo tienen que llamarnos y agendamos un horario y un día. Genial, muchas gracias. Sí, porque es una experiencia muy linda. Y bueno, acá quiero traer a María Laura Contreras, que dice: maravillosa ponencia, muchas gracias. Visité el centro clandestino La Perla, ¿sí?, con estudiantes de quinto en el año 2013, y es muy motivador. Visitar estos espacios atraviesa de manera muy fuerte, ¿no? Eso que nos convoca a pensar, a plantearnos un montón de cuestiones que quizás antes no se hablaban, y con el tiempo uno va descubriendo un poquitito más de aquello que aconteció, ¿no? Y no de manera tan lejana, porque a veces cuando uno habla de historia parece que todo es muy lejano, y sin embargo en un recorrido histórico es una porción muy pequeña de tiempo, ¿no? Acá dice, a ver, para que, Mati, vos podrás leer lo que están escribiendo en el chat, porque me han tocado timbre. Esto es por estar en vivo, ¿no? Ya vuelvo. Sí, acá Valeria Torres dice: gracias por la instancia. Saluda a Valeria, integrante de la Comisión Sitio de la Memoria 300, los Infiernos, Grande Montevideo. Bueno, Valeria, ya que nos hablas de este lugar, sería interesante que nos cuentes tu experiencia también. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Nos llegó la invitación, porque bueno, nosotros participamos de la Comisión de Sitios de la Memoria de Uruguay, y bueno, entre ellos el sitio en el que participo particularmente por un tema de territorio es el 300 Carlos. Para conocerlo un poquito mejor nos pueden bichar algo en Facebook o en Instagram, que hace un tiempito hemos empezado a poner algo de material ahí, justamente para esto, ¿no? Para tratar de seguir difundiendo y divulgando esta historia reciente que todavía no está tan escrita en los libros, y que para, bueno, nosotros los más jóvenes, como bien decías vos al principio, es una historia que en realidad la traemos de relatos muy, muy cercanos, ¿no? De familiares, o bueno, de estas instancias que por suerte también se están implementando con todo lo malo que tiene la bendita pandemia esta. Por otro lado, estas instancias se han replicado
mucho más, entonces, y aparte quedan grabadas, entonces, bueno, se van pudiendo trasladar. A nosotros nos pasó hace un par de semanas que hicimos un lanzamiento, porque vamos a hacer un memorial, justamente como parte de llevar al barrio lo que es el sitio de la memoria, del 300, y bueno, estamos en esos viajes todavía del memorial, una magnífica obra que llevan a cabo 3 escultores, que bueno, como les decía, si les interesa la pueden bichar, y bueno, y aparte del 300 Carlos, obvio que con la Comisión de Sitios de la Memoria del Uruguay, tratamos también de que trate de llegar más a la población, a los jóvenes, ¿no? Me encantó lo que dijo recién la compañera de los gurises, de los más chicos, porque mi nena tiene 11 y de repente en la clase, como yo participo hace años de la comisión, y bueno, en la clase de a poquito la maestra saca un poco el tema, y el 20 de mayo, que para nosotros es, o sea, es una fecha que nos marca mucho, los gurises también, de a poquito yo creo que van incorporando toda esa memoria que bueno, está muy buena que se replica, ¿no? Vendría a ser, su 20 de mayo viene a ser como nuestro 24 de marzo, como para entender. Seguro, el 20 de mayo nosotros conmemoramos la fecha de los detenidos desaparecidos. Nosotros sí. También el 24 de marzo acá. Sí, bueno, Valeria, te hago una propuesta sin ningún compromiso, aunque espero que sea un sí, de coordinar la próxima charla. Sí, claro. Desde el espacio de ustedes. Bien. Bueno, después ponemos en contacto. Sí, sí. Ahí lo dejo encargado a Leo, que es el magíster en esto. Buenazo. Dale, cómo no. Bárbaro. Sí, obvio, para nosotros también es fundamental y también abrir todo el espacio. Bueno, nosotros de repente con un mail llegamos a los 19 departamentos, a veces para llegar a usted es un poco más complicado, pero sabemos de siempre la buena predisposición de los hermanos argentinos, así que nosotros encantados, al contrario, estaría buenísimo. Buenísimo. Estamos en esa también de tratar de que las prensas del día de hoy, que es re complicado, no sé, también supongo, ya peor supongo, pero digo, las prensas que están muy marcadas acá, tratar de a poquito también de estos temas, mecharlos, por lo menos el 20, acá en mayo, nosotros le llamamos mayo mes de la memoria, entonces no les queda otra a los canales locales que pasarnos, entonces de a poquito también que eso vaya replicando en otros medios internacionales, tanto para ustedes como para nosotros, me parece que eso también replica en el sonar de la gente más, que le importa, yo no digo que no le importe el tema, pero sí que de repente le cuesta un poco más el hecho de llegar a esta información. Después, sí, bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones porque no quieren que estos temas refloten tanto. Digo esto, le doy la palabra a Oscar, que vi que levantó la mano. A nosotros nos pasa con nuestros medios concentrados de comunicación que te la dibujan, quizás no te lo niegan, pero te la dibujan con un titular de otra manera, ¿viste? Claro. Fueron, en nuestro caso, no son de ustedes, fueron unos que apoyaron el golpe de Estado en el 56. Oscar, ¿usted quería hacer un comentario, puede ser? Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, a todes. Bueno, yo soy un hombre de esa generación diezmada, al decir de un gran presidente argentino. Y me llegó porque soy vinculador tecnológico de la Universidad General Sarmiento, y realmente no sé por dónde me llegó, pero como estoy en estos temas y participo de la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso de la Facultad de Ingeniería de La Plata, bueno, estoy ligado a estos temas. Y ustedes nombraron a 3 personas a las que me unen muchas cosas. Hablaron de Mario Villani, Ángeles y Susana nombraron a Mario. Mario hace muy poco que nos ha dejado, y Mario fue profesor mío en Análisis 2 en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en el año 70, y posteriormente nos volvimos a encontrar muchos años después en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Una gran persona, un gran ser humano, un tipo sensacional, bueno, que desgraciadamente con una enfermedad acaba de morir. Y los otros 2 casos nombraron, y ahí yo solamente corregirte el nombre,
dijiste Rubén Bertola, dijiste, y Susana Virto Álvarez, y yo vengo de Chivilcoy, soy originario de Chivilcoy, y nosotros en la Comisión de Memoria de Chivilcoy reivindicamos a ellos dos, porque Adelqui se llamaba, el Pucci, Adelqui Pucci Bertola, y Susana Inés Kili Virto, le decían la Kili. Y bueno, ellos dos los reivindicamos como tales en el colectivo de la memoria de Chivilcoy, ¿no? Era solamente esa aclaración y decirles que me gustó mucho, esto es muy importante, lo que ustedes están haciendo, y para los compañeros y las compañeras estudiantes de la UNO es clave. Yo en este momento estoy como docente haciendo un curso del CIN en Derechos Humanos. La Comisión del CIN de Derechos Humanos está llevando adelante un curso importante, y voy a mencionar esto porque me parece que es una de las maneras que los docentes tenemos para trabajar el tema de la memoria, que como todos sabemos es complicada, que la memoria no es ni lineal ni directa, tiene recovecos, tiene desmemorias, tiene olvidos, y a veces nosotros somos partícipes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos. A usted, Oscar, y Gracias, como le dije a Valeria, esperamos de su experiencia también que nos pueda acompañar en otras charlas, y por qué no, si usted desea, también ser un disertante. Oscar, gracias por tus palabras y por la corrección. Yo, por apurarme y por acortar los nombres, a veces una comete cosas que no debe hacer. Está buenísimo que nos marquen esas cosas. Bueno, por un lado, gracias por las palabras, y por otro, si en algún momento tuvieras interés de que nos crucemos con los compañeros del área de investigación, felices estarían de poder recoger tu testimonio sobre estos compañeros, que no solo los conocieron, sino que hoy día se sigue haciendo algo para reivindicarlos, sumamente importante. Y bueno, Valeria, organicemos un encuentro Uruguay-Argentina, ya 2022 hacemos el intercambio. Ahí levantó la manito. Sí, obvio, cuando quieran. Mi mail lo tienen ahí, yo les mandé cuando pidieron la confirmación de la instancia, así que nos escribimos y lo vamos viendo. Perfecto, la verdad que esto es lo hermoso de estas actividades, ¿no? Porque quizás antes en la presencialidad hubiese sido muy complicado que todos pudiésemos llegar a coincidir, pero de esta manera las distancias como que han roto, quedado nivelados, y estas experiencias sirven para acercar, y ese acercar es cortar distancias, ¿no? Y temas fundamentales como estos que se trataron hoy, más los que se tratarán más adelante, porque esto continuará, son fundamentales también, bueno, para resignificar nuestra historia, y es fundamental eso también para poder conquistar el futuro, ¿no? Me parece que estoy totalmente de acuerdo, me ha encantado cada una de las palabras, nos encontramos con una historia fuerte, ¿no? De repente quizás muchos se encontraron con la primera vez que escuchaban de la temática, y la verdad que a todos pienso que los interpeló de alguna manera. De repente, a medida fue avanzando, que nos fuimos compenetrando, que fuimos siguiendo la charla, pienso que también fuimos pasando por diversas sensaciones, ¿no? Y hoy por hoy, ahora en este momento, también nos encontramos de una manera muy cálida, porque ahora de repente ya estamos hablando de manera más directa, cada uno también va contando su experiencia, y la verdad que es muy lindo, ya es como si fuese un carácter presencialidad, pero bueno, en la virtualidad ahora, ¿no? Y ahora, bueno, me gustaría saber si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, brindar algún aporte, para seguir disfrutando de esta tarde que venimos llevando adelante. A ver. Sí, Liliana. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Yo Hola. soy Liliana Ferreira, un placer conocerles, y soy docente en la UNO, en la carrera de enfermería, en la licenciatura de enfermería en investigación,
Yo vengo de Ciencias Sociales, de la UBA, también soy docente en Trabajo Social, y me tocó, fui afortunada en la tarea de reconstruir y los legajos de las compañeras y compañeros desaparecidas. Bueno, fue una tarea muy ardua que hizo un equipo enorme de la facultad y tuve la suerte de ser parte de ese equipo y bueno, cuando encontramos los legajos de cada una y uno de nuestros compañeros era como que nos tocaba muy fuerte, las emociones, se cruzaba el momento de encontrarlo, porque lo hicimos incorporando estudiantes, la alegría de encontrarlos y la tristeza y decíamos, una cuestión de angustia de saber la historia de esa compañera que en un momento había dejado de estar en la carrera. Yo también tuve que ver las actas, entonces era que estaban hasta tal día cursando tal materia y de tal día a tal hora estaban dando un examen y el día siguiente no aparecían en actas ni ni en las asistencias. Y eso era toda la historia de que se había cortado de sus vidas, ¿no? Que habían, esto que escuchaba recién, cómo agudizamos los sentidos, ¿no? Esto de el oído, los olores, contado por compañeros que habían estado secuestrados, que pasaron torturas y que después, bueno, sobrevivieron, y otros que no, y teníamos ahí los legajos. Bueno, Lucía Cuyen me tocó entregar el legajo a sus familiares y bueno, y a distintos compañeros y compañeras. Y el acto fue en la Facultad de Ciencias Sociales, muy emotivo, con abuelas, con madres, con gente de derechos humanos. Bueno, mi militancia viene siempre con Ricardo Aredes, Tati Almeida, y bueno, y de Merlos, tantos compañeros y compañeras y amigos desaparecidos, y bueno, son historias fuertes. Ver esto también es fuerte porque, bueno, lo conocía de pasar, de ver de la historia, ¿no? Y bueno, agradecerles todo el trabajo que hicieron, y cuando mostraban cómo trabajaban con cada pieza, así nosotros trabajábamos con los legajos, con cepillitos, con pinceles, para que nada se arruine de esa historia. Generalmente se la cuento a los alumnos, se los digo, porque me parece que esa memoria tiene que estar en las aulas. Somos docentes, somos responsables de la comunicación en las aulas y de ese derecho humano que tenemos que tener presente todo el tiempo y ser militantes permanentemente de ese derecho humano, de esa historia. Porque esto que le pasó a chicos de 15 años que secuestraron y se los llevaron y los torturaron. Eran niñas, eran chicos, eran adolescentes, eran compañeros nuestros de la facultad, eran vecinos. La historia en Merlo fue muy tapada, muchos años, y por suerte ahora tenemos derechos humanos en Merlo. Yo ya no vivo en Merlo, pero tengo la casa de mis padres. Merlo es mi lugar de residencia, fue mi historia, mi infancia, mi adolescencia. Entonces, cuando me llaman y me convocan a trabajar en la facultad de la UNO, para mí fue muy emotivo tener una facultad en un lugar que era mi lugar de residencia cercano, cuando yo tenía que tomar el Sarmiento y todos mis amigos, compañeros, y viajábamos, se quedaba por las inundaciones y nos pasábamos una noche en 11 sin poder volver a nuestras casas. Cuando volvíamos caminando de un recital acompañados por la policía, el último recital de Sui Generis, nunca me voy a olvidar cómo veníamos no acompañados, ¿no? Es una manera de decir, pero bueno, vigilados, controlados, y lo que hicieron fue tan terrible, que esa es una historia que por ahí nadie la cuenta. De ese recital salimos jóvenes de todos lados, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y nos dejaron sin transporte. Fuimos caminando todos a los distintos
barrios donde vivíamos, a Lanús, los que vivían en Lanús, los que vivíamos en Merlo, en el oeste, íbamos todos, filas de jóvenes. Eso fue una noche extraordinaria de lucha y resistencia. Y nuestros compañeros no nos dejaban solos, porque sabíamos que el que quedaba solo iban casa por casa acompañando, y los últimos nos quedábamos en la casa de alguno. Me acuerdo en Merlo nos quedamos en la casa del doctor Massa, que dijo, ustedes no salen de acá, se quedan acá, porque sabían que si no, nos iban a desaparecer. Entonces eso era un cuidado también de nuestros padres, de los padres de nuestros amigos, y esas luchas que teníamos por el solo hecho de militar, de ser partícipes en las agrupaciones estudiantiles, me parece que eso es lo que tenemos que compartir con nuestros estudiantes, y que sepan que eso se vivió, esa historia nos atravesó de norte a sur, de este a oeste, en nuestras vidas, ¿no?, de la República Argentina. Y creo que, bueno, para el otro día un chiquito de secundario nos preguntaba a mi marido y a mí, ¿qué nos pasó la noche del golpe? Y bueno, mi marido ya estaba en las calles, porque también no hay que olvidarse que la AAA había empezado antes todo esto. Entonces, el dormir en una calle, el dormir en un edificio, que antes las puertas de los edificios estaban abiertas, que te siguieran los helicópteros, y sentías ese ruido y sabías que te estaban buscando y enfocando, y que tenías que irte de ese lugar. Los compañeros que te salvaban dándote un lugar y otro para poder sobrevivir. Eso también se jugaron muchísima gente para que algunos que no nos podíamos ir estemos vivos, nuestros padres, nuestros amigos. Bueno, esa historia tiene que estar presente, y tiene que estar presente en las aulas, y somos responsables como docentes de contarla, de decirles que si no, busquen información en los organismos, en las distintas instituciones que investigan, que tienen historia, que esa historia no puede no estar presente. Y creo que eso motiva a ser mejores personas, mejores profesionales, tener empatía con el otro, y creo que eso se logra por lo que vemos con los estudiantes que veo de trabajo social, en mi caso, y de enfermería en la UNO, que tienen un compromiso social, y que piensan desde los derechos de las personas, desde los derechos humanos, y eso me parece que tiene que estar presente, y tiene que atravesar todas las políticas educativas, tiene que estar en los programas. Yo doy investigación, eso lo pongo, eso está presente hasta en el programa. Me parece que eso no puede, es una materia que tiene que estar presente, y hace a la formación, y hace a, bueno, tener presente a todos los compañeros y compañeras desaparecidas, ¿no? Y así que Perfecto. agradecerles, porque bueno, en lo que hicimos nosotros, que es acotado a una universidad y poder entregar los legajos, ustedes hicieron un trabajo enorme en un lugar donde había que reconstruir hasta esa escalera, ese escalón que ustedes mencionaban, ¿no? Así que gracias. No, a usted, Liliana. En Y primer lugar, gracias a como Leo, ¿no?, y a ustedes que armaron sí, esto. Y que Leo nos se da, invitaron, porque a veces los es, profesores no nos enteramos de muchas actividades que hacen. Así que gracias. hay muchas cosas para rescatar de Leo, y una sobre todas es que el gran impulsor de este tipo de charlas. Hay charlas más concientizadas y otras charlas académicas, y Leo siempre está atrás de ello. Así que es un reconocimiento en público, si bien siempre se lo reconozco en persona. Pero también como secretario general del Centro de Estudiantes de la Universidad de la UNO, yo no le soy sincero, no la conocía, yo soy del área de administración, pero es un orgullo que ustedes formen parte de nuestro grupo académico. Así que después solamente le está escribiendo por el campo de privado, y para que mantengamos un contacto, porque la verdad que tener a alguien así en el cuerpo docente de la universidad para mí es un orgullo. Yo les contaba en la previa de la charla a Ángel y a Susana que formo parte del cuerpo docente de sociología, una materia de plan de estudios de la área de administración, y mis dos colegas vivieron ese proceso y siempre me hace referencia, y siempre
nos tomamos un momentito en las clases cercanas a esas fechas, hacer una pequeña referencia, porque hay un lema que dice que no hay justicia sin verdad y no hay verdad sin justicia y no hay justicia sin memoria. Y es un poco lo que usted relató. Y acá Juan quería dar unas palabras, así que bueno, bienvenido Juan, y bueno, muchas gracias Liliana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy sobreviviente de ABO, no exactamente de Atlético, porque en mi largo periplo, yo estuve desaparecido por 16 meses junto con mi mujer, terminamos en lo que fue el banco y en el Olimpo. De hecho, del Olimpo soy el último en estar, me quedé solo y bueno, esa es otra historia. Quería agradecerles a todos, veo toda gente muy joven, porque esto es una cuestión vital, digamos, para la sociedad. Lo que pasó en época de la dictadura no puede quedar en el olvido, porque cometeríamos el gravísimo error de que se volviera a repetir. Los testimonios que brindamos los sobrevivientes, bien han dicho en repetidas oportunidades, han sido fundamentales en los juicios. Estos juicios han permitido condenas, quizás no todas las que se merecían, pero fundamentalmente dejan un mensaje, y ese mensaje es que no son inmunes, que más allá del tiempo que pasa, de alguna manera, en algún momento se conoce lo que sucedió y se los condena por lo que sucedió. Que fue la primera vez en la historia de la patria que se empieza por condenar a aquellos que asumen el poder total del país y son capaces de hacer las atrocidades que han hecho. Esto también, digamos, el testimoniar es un compromiso que quedó con todos aquellos que vimos y que hoy no están. Y quiero volver a recordar a Mario, así como lo recordó Oscar, a quien me ata más de 50 años de amistad, de compañerismo y de militancia mutua, que la persona de Mario Villani, del cual escribí algunas palabras del día que falleció, que para mí fue un hermano mayor, un hermano que me permitió entender muchas de las cosas de cómo se daban en esos lugares. Yo por la situación que viví era como que estaba prestado en los distintos lugares, no dependía de las fuerzas propias que estaban ahí, sino de otro grupo que parecía que no tenía lugar, entonces no tenía de prestados en Banco, en Olimpo y en los lugares que estuve con anterioridad. Y quiero recordarlo a Mario porque Mario fue capaz de ser un iniciador en la cuestión de la memoria, de llevar adelante esa libretita en la cual iba anotando todos los detalles y fue reconstruyendo y fue dándole nombre a aquellos que solamente se conocían por apodos. Merece su reconocimiento y no quiero perder la oportunidad en este encuentro de hacer memoria, más allá que también fue mi profesor. Les agradezco infinitamente, digamos, que con esta labor colaboren en la cuestión de la memoria, de la verdad y la justicia. Esta bandera que debemos sumar a la bandera de justicia social e independencia económica, de soberanía política que
que fue capaz de desarrollar el movimiento nacional y popular desde el 45 en adelante, y que en esos 12 años de sueño que pudimos vivir, aquellos que pensábamos que nunca más íbamos a poder participar de la política en este país, pudimos vivir con Néstor y con Cristina, y que espero que podamos seguir viviendo más allá de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hermoso tu aporte. La verdad que, bueno, si hubiésemos querido planificarlo, no hubiese salido de esta manera. Es increíble como, bueno, cada uno fue aportando su granito de arena, y la verdad que, bueno, estoy muy, muy emocionado del hermoso encuentro que estamos teniendo en el día de hoy, que, bueno, espero que puedan llegar a ser mucho más y que continuemos construyendo esto juntos, ¿no? Después, bueno, acá también Flavia decía, gracias Juan por tu testimonio, ¿sí? Después, bueno, también Lorena de Morón, bueno, quería agradecer de corazón por este hermoso encuentro. Decía que estaba teniendo unos problemitas de sonido, pero que nos enviaba un fuerte abrazo. Decía, a seguir luchando, ¿no? Que me parece que es fundamental, ¿no? Para seguir recorriendo este camino juntos, como digo. Acá también, bueno, Cintia dice, excelente, muchas gracias. Y bueno, me gustaría saber si hay alguien más que quiera brindar su aporte, realizar alguna pregunta, que será, bueno, bienvenido. Yo pienso que estamos como en confianza entre todos, charlando, aportando y construyendo, ¿no? Antes que alguien tome la palabra, quería hacer un pequeño comentario con Leo, bueno, con Cintia. Paula también forman parte de la agrupación estudiantil, y también formamos parte, varios compañeros y compañeras de centros estudiantes, de una agrupación a nivel nacional y provincial, que es la Juventud Universitaria Peronista. Esto es parte de la realidad, no es algunos pueden formar parte o no, pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, es parte de nuestra historia también, y que fue también nuestros predecesores en esta organización, también fueron compañeros de lucha en ese entonces, y siempre desde este espacio que menciono se hacen charlas, y hay docentes y hay gente que también forma parte de ello, y es parte también de la historia también de distintas organizaciones, más allá del peronismo, u otras organizaciones sociales ligadas a otros partidos políticos que tengo entendido que también reivindican la historia y repudian los hechos sucedidos. Y nada, desde ese lugar también invitar hay gente que por ahí no conozco, que no es de la UNO, quizás somos un montón de estudiantes en la universidad, como solamente de otras universidades, y que seguramente no os conozca a todos, pero quizás tengan su historia desde su lugar o su visión como jóvenes también. Así que invitarlos a que también hablen, que participen. Nosotros leemos cuando leo los chats, pero a veces es más enriquecedor poder escucharlos y escucharlas, sus vivencias. Así que bueno, el micrófono lo tienen disponible para quien quiera participar. Antes de que alguien se anime a brindar una palabra, bueno, Juan, acá dice Daniela, excelente trabajo, Juan, muchas gracias por compartir tu testimonio, así que bueno, siguen llegando más mensajitos en el chat. También Ángeles dice, gracias Juan por tus palabras y por seguir brindando testimonio. Quienes de alguna manera lo conocimos a Mario siempre va a estar presente. Así que, bueno, a ver si nadie se anima a seguir preguntando. Bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy, primera parte, porque continuará. Esperemos que en el próximo encuentro seamos mucho más y que sigamos avanzando en este recorrido. La verdad que, bueno, fue hermoso, súper emocionado. Bueno, agradecerles por estar, por ser parte, pero antes de terminar con la despedida, vamos a ir con Susana.
Sí, bueno, ya que nos tenemos que despedir, pero quería agradecer porque nosotros vinimos a brindarles la información, a transmitirles los hechos que ocurrieron en el Atlético, pero resultó ser que también nos llevamos cosas aparte, ¿no? No sé lo que decía Oscar, Liliana, Juan, bueno, gracias Juan por tu testimonio, pues nosotros siempre decimos eso con los jóvenes, ¿no? Que la valentía de los sobrevivientes, ¿no? La valentía de ir al juicio y recordar a los compañeros que quedaron en esos lugares. Nosotros siempre queremos transmitir eso, ¿no? Que lo importante de la valentía de los sobrevivientes. Y bueno, el trabajo que contó Liliana de recuperar los legajos, también es como devolver a los compañeros a la vida, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, 30.000 es una abstracción. ¿Quiénes eran los 30.000? Y bueno, eran esas personas, esos estudiantes. Y bueno, nada, la verdad, Oscar también, gracias por el recuerdo de Mario. En esa jornada que contamos al principio, donde incendiaron el tótem, ahí estaba Mario Villani. La verdad, una persona ejemplar. Y ustedes que tuvieron el lujo de ser sus alumnos y sus amigos. Así que bueno, esto agradecer a ustedes también, porque lo que iba a ser algo unidireccional se convirtió de doble dirección. Gracias. Nosotros en nuestro lugar estamos tan contentos como usted, Susana, así que fue mucho, como decía Leo, es mucho mejor de lo que esperamos, y eso no es algo que suceda siempre, porque también levantar distintos testimonios de vida realmente es muy enriquecedor, y sueño, quizás, ¿por qué no?, poder organizar para dentro de un tiempo, dentro de 2 meses, un mes, no sé, el tiempo le dirá, valga la redundancia, otra charla donde están invitadas totalmente Ángeles y Susana, y bueno, quien también tomaron las palabras contando su experiencia. Bueno, a Valeria se lo comprometimos, a Oscar también, pero también a Liliana y a Juan, y a todos aquellos, porque yo puedo estudiar la historia, uno de mis deseos era ser profesor de historia, pero por distintos caminos no seguí esa formación, pero es distintas las vivencias. Y entonces es muy importante, y realmente aspiro a poder generar otros espacios de encuentro virtual en este momento, pero sería muy grato quizás a través de un café presencial o una charla en un anfiteatro, quizás con presencialidad sería muy enriquecedor desde mi punto de vista, ¿no? Así que bueno, esperemos poder seguir generando estos espacios de debate. Sí, también agradecer a Oscar, que fue fundamental con su aporte, y ahora me gustaría también escuchar a Ángeles. Escuchamos a Su, ahora escuchamos a Ángeles, y ya bueno, después también cada uno si quiere brindar un mensajito de despedida de este primer encuentro. puede hacerlo. Bueno, de mi parte yo me copio de las palabras de Su. No, la verdad es que agradecerles mucho por esta convocatoria. Son tiempos difíciles que a veces nos cuesta más organizarnos ahora quizás que en momentos presenciales, así que además gracias a todos por haber venido y por haberse quedado. Y la verdad que sí, me parece que lo mejor que nos puede pasar es irnos de los encuentros movilizadas, ¿no? Siempre decimos, no automatizar determinada información, sino bueno, siempre nos pasa por algún lugar, la información queda atravesada en el cuerpo, y además cuando hay devoluciones como las que hemos tenido hoy, mucho más, y también creo que resignifican nuestro trabajo. Cuando a veces nos preguntan, bueno, ¿por qué hacemos estas cosas? Bueno, me parece que las devoluciones que hemos tenido un poco nos lo contestan, así que muchísimas gracias a todos. Un placer enorme. Bueno, acá dice Flavia, por muchos encuentros más, por una memoria activa. Siempre, bueno, me voy llena de sensaciones y emociones. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, bueno, a la universidad. Después acá también nos brindaba unas palabras Sandra, que decía, excelente, muchísimas gracias a todos. Es muy importante los espacios del encuentro porque la historia es parte de nuestro vivir.
y todos debemos conocer. A ver, sigo leyendo los chats, así hago extensiva las voces de todos y de todas. José dice, bueno, hola, muchas gracias por las ponencias. Juan, Oscar, Liliana. ¿Sienten que la relación afectiva que supone una amistad se fortaleció durante el proceso? Y esto va con respecto a los amigos que mencionaron. O sea que acá tenemos una pregunta para que puedan llegar a responder y aportar, ¿no? A ver quién quiere comenzar. Tenemos a Juan, Oscar y a Liliana, que preguntan con respecto a los amigos que mencionaron si sienten que la relación afectiva que supone una amistad se fortaleció durante el proceso. ¿Puedo hacer un comentario? Porque creo haberlo conocido muy a fondo a Mario. Compartimos en el taller que había en Banco y en Olimpo las actividades ahí en el tallercito de electrónica. Y después, ya en Libertad, yo no lo volví a ver. Lo encontré en CONADEP un día que yo no vivo en Buenos Aires, vivo muy lejos. Una oportunidad que viajo a Buenos Aires, uno de los integrantes ahí del secretariado de CONADEP me dijo si conocía a Mario. Y ahí nos pudimos abrazar y llorar juntos después de varios años de no saber yo nada de él, qué había sido de su vida, cuando nos despedimos en el final del Olimpo. Él continuó por el circuito del Pozo de Malvinas y después en la ESMA, y yo pude regresar y encontrarme con mi hija, que cuando me llevaron tenía 6 meses y ahora tenía 16 meses más. Y pude reencontrarme también con mi mujer y de ahí rehacer mi vida. Y con Mario siempre me unió una entrañable amistad. Y hago referencia a Mario como podría ser con Jorge Allega, con el cual también compartimos parte del cautiverio y con el cual me une una gran amistad. Son vínculos que se hacen en momentos en los cuales está en juego la vida, están en juego las necesidades básicas. El ambiente necesariamente requiere de poder apoyarnos entre los que de alguna manera confiamos, porque no de todos confiábamos, sino que necesariamente se debía establecer un vínculo que muchas veces no era hablado, sino que se sentía en la piel. Y con Mario a mí por lo menos me pasó eso. Por eso cuando digo yo soy hijo único, y cuando digo que para mí fue un hermano mayor, es porque fue así. Y si sigo hablando se me caen las lágrimas, así que corto acá. Muchas gracias, Juan. A ver, Lili, Oscar. En mi caso yo tenía 17 años, o sea, estaba en plena militancia en la facultad y de golpe se cortó que pudiéramos entrar a la facultad. Trabajo social estaba en Derecho y no teníamos posibilidad de ingresar porque, bueno, se cortó todo, o sea, sabíamos que si íbamos éramos militantes y no íbamos a poder continuar ni estudiando ni estando allí, porque bueno, nos enterábamos que uno y otro no estaban desaparecidos, los habían secuestrado. Así que teníamos que en esa época estar muy con la familia y con algunos parientes cercanos que nos podían resguardar. Yo me acuerdo de mi papá me decía, bueno, ahora nos vamos a Córdoba, vamos a ver al abuelo. Y de golpe estábamos en Córdoba, y de golpe, porque no todos tuvieron ni tuvimos oportunidad de poder, y nuestra familia, yo vengo de una familia militante, de poder irse. Entonces, eso también fue una realidad.
Entonces era, hoy estábamos acá, mañana allá, después íbamos a otro lugar y así moviéndonos. Y eso también significaba cambio de escuela, cambio de amigos, modificación en mis hermanos más chicos. En mi caso no, porque era no poder ir a la facultad. Y bueno, en relación a mis compañeros, después nos encontramos con algunos que militábamos en Merlo después del proceso. Y eso fue un momento único, y después nos encontramos militando en los distintos organismos, y después queriendo reconstruir toda la historia, qué pasaba, porque nosotros éramos también, estábamos con el grupo de la iglesia del padre Mujica, que dábamos catequesis para la liberación, y se me hace un nudo en la garganta porque ahí también se cerró todo. Nosotros dábamos clase en Merlo, en un tren, tren que estaba abandonado, y ahí se había armado todo para dar catequesis para la liberación, había militancia, y de golpe el cura que estaba en Merlo no estaba más, que estaba en la capilla de Merlo Norte, y de golpe no nos podíamos encontrar, y de golpe no nos podíamos juntar. Así que la apertura democrática fue empezar a volver de a poquito a encontrarnos. Y con muchos nos encontramos, bueno, como les digo, el día que entregamos legajos con los familiares, no con ellos. Mi vecino y amigo de toda la vida, Burgos, Juan Jacinto Burgos, también. Pensamos, y la familia con la que sigo viéndome, bueno, ya la mamá, el papá falleció, pero con la hermana nos criábamos juntos. Él era un militante peronista. Pensamos que lo tiraron en los vuelos de la muerte, porque eso es lo que fue averiguando la familia. Entonces es como que te arruinaron el barrio, nos arruinaron la historia, nos cortaron las alas, porque era un grupo muy comprometido. Entonces creo que en ese momento, durante el proceso, fue tratar de ocultarnos, no hablar de ciertas cosas, no encontrarnos mucho con otros. Esta es la realidad. Sí, después sí fue encontrarse, abrazarse. Creo que bueno, eso fue importante, ¿no? Encontrarnos con Tati, encontrar con Tati Almeida. Ya mi esposo y a mí nos dice chicos todavía. Y bueno, con Ricardo Aredes, y bueno, y acompañar las luchas, ¿no? Y acompañar las luchas de mucha gente. Ricardo lo conocía también porque, bueno, trabajó después en época de apertura democrática en la facultad. Entonces, esas luchas se fueron acompañando, y de muchísimos compañeros y compañeras y amigos y amigas, ¿no? Que no están, y que, bueno, fueron otros que sí están y estuvieron, y ahora algunos ya fallecieron. Y otros tantos que, bueno, estamos ahí juntándonos y encontrándonos ahora por la virtualidad. Y así que eso fue. Yo digo que fue como un telón negro que se bajó. Estábamos todos en el teatro mirando una historia que estábamos construyendo, y se nos cayó el telón negro, que fue la dictadura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, solo para hablar de la amistad, yo tuve la suerte de no caer en Cana en esos tiempos. Sí, vivir clandestino y irme al exilio, a Perú, y después 10 años en México. Pero creo que hablar de amistad, de solidaridad, de compromiso, de compañerismo, tiene que ver con la militancia. Sea en el sector que sea en la política partidaria que sea, pero cuando uno milita, que es darse todo por el otro,
eso sintetiza todos esos valores. Y en ese marco es donde se da la mejor y más profunda amistad. Yo con Juan me unen, como él dijo, 50 años de amistad profunda a partir de la militancia y de compartir esos valores que hacen de que el otro, como diría Atahualpa, sea uno mismo con otro cuero. Excelente, excelente. Y bueno, ahora sí, para ya ir finalizando, me gustaría, bueno, que todos abran sus micrófonos y despedirnos con un fuerte aplauso, ¿no? Por todo lo que salió en este encuentro, por cuánto nos llevamos, por nosotros que estuvimos presentes y también para los que no pudieron estar, pero están presentes de alguna manera en nuestra memoria, en nuestro corazón. Así que bueno, me parece que la mejor forma de despedirnos sería con un fuerte aplauso, ¿no? Porque parece que entre todos hicimos esto posible. Bueno, espero que pronto nos volvamos a encontrar, enviarles de mi parte y después también de Mati un muy fuerte abrazo a la distancia. Bueno, es virtual, pero bueno, significa lo mismo que en la presencialidad. Y bueno, muchísimas gracias por estar y sobre todo por ser parte, ¿no? Porque sin ustedes esto no hubiese salido de la manera que salió. Así que bueno. Algo más, Leo. Un gusto totalmente conocerlos de esta manera, porque hemos conocido de manera presencial, pero es un gusto conocer sus relatos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y también a los que estuvieron del otro lado escuchando, también por ser parte. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, se nos